3, 2, 1. Hola, no financieros. Pues estoy en video podcast, ¿vale? Esto hay veces que grabo directamente audio, otras veces escribo y hoy pues digo voy a enchufar la cámara y voy a ponerme delante, ¿no? Simplemente por variar, ¿no? Ya sabéis que voy con el flow. Cuando es así un poco más divagativo, pues abro el micrófono y hablo, ¿no? Cuando lo puedo ordenar un poquito mejor, pues es cuando escribo. Hoy voy a hablaros de... estoy a vueltas con la inteligencia artificial, básicamente porque creo que es un tema al que tenemos que ir, o hay que estar atentos, hay que reflexionar, o intentar ver hacia dónde va yendo las cosas, ¿no? Aunque es difícil, podemos imaginar un futuro muy automatizado en ciertas partes, otras partes van a ser, ya lo hemos visto, más humanas que nunca, más creativas que nunca. De hecho, el tema del que te hablo hoy, creo que va a ocurrir lo mismo. Y bueno, al final es reflexionar, es pensar un poco pues la lógica, ¿no? O sea, solo razonando llegas a conclusiones. Otra cosa ya es a nivel técnico. El otro día en los FinPix me preguntaban pues recomendaciones de gente especialista de IA para seguir. No tengo ni idea. Básicamente, por una razón, porque creo que ese tipo de especialista es un especialista ultra técnico, ¿no? A nivel de computación, de programación, de ese tipo de cosas, y eso no se escapa. Y lo bueno es que para el resto, ¿no? Para cómo va a impactar o cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, es tan sencillo como creo que pararse, observar, aplicar la lógica y reflexionar. O sea, ir viendo también un poco lo que va pasando e ir calibrando, ¿no? No hace falta... por así decirlo, aunque suene, o sea, cualquiera puede ser un experto, ¿vale? Si le dedica simplemente un poco de tiempo, ¿no? Y decide pensar, aunque como ya vimos antes de verano, era una estadística que decían que 2 de cada 3 personas, algo así, era una tasa bastante alta, no tenían diálogo interior. Entonces, claro, pues sin diálogo interior, ¿qué cojones vas a reflexionar sobre la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por dónde van hoy los tiros, no? Ya digo, hay cosas, hay sectores donde se empieza a ver claro cómo van a acabar, otros aún son muchas dudas, pero aún así falta bajarlo, ¿no? Falta ver realmente en esencia, ¿no? Luego, hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto va a llegar a impactar, ¿no? Sí, se van a automatizar cosas ya, pero ¿cuántas? ¿Hasta qué punto, ¿no? ¿Cómo me va a cambiar las cosas? En ese sentido, estaba viendo un podcast me salía en LinkedIn cortes de un podcast que han entrevistado a mi amigo Boromás. Ya sabéis que es pues cofundador de Invertia, cofundador de Finametrics. Invertia ha sido uno de los mayores portales de bolsa. Y ahora pues tiene GPT Advisor, ¿no? Porque es un emprendedor en serie, además de éxito. Y GPT Advisor lo que hace es, pues en base a su experiencia, que él conoce el mundo financiero de la banca, pues es un asesor financiero, ¿no? Resumiéndolo, ¿no? Basado en GPT, pues le da soluciones a los bancos para que hagan pues eso, ¿no? Utilicen la inteligencia artificial dentro del campo del banco, ¿no? Ahí siempre tienen pues unos compliance y una serie de cosas, ¿no? Al final ese es un campo donde hay gente que está haciendo negocio, que es pues coger un sector, por ejemplo la banca, y te hago GPTs específicos, ¿no? Con una serie de condiciones que tienen que cumplir. No va por ahí los tiros, sino porque en uno de los cortes pues Boro decía que que está cambiando todo, que el futuro que viene es apasionante, que él hablaba también que la banca va a cambiar, que vas a tener un asesor totalmente automatizado. Pero decía una cosa que es la que me ha llevado a la reflexión de hoy, que es que dice que está cambiando todo y uno de los mensajes, no sé quién dijo la frase, ¿no? Que decían que el medio es el mensaje, ¿no? Hacía referencia a esa típica frase que no sé si es de marketing, no sé quién sea el autor, pero el medio es el mensaje. En pocas palabras es, pues, si por donde yo me estoy comunicando, pues ya te estoy dando un mensaje, ¿no? Entonces, dice, como está cambiando el medio, está cambiando el mensaje, ¿no? Esa reflexión me gustaba mucho y no solo eso, y eso mismo está haciendo que cambie todo, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba, que todos sabemos que está todo pivotando a un mundo conversacional, ¿no? En el que tú vamos a ver cómo quedan o dónde quedan las interfaces de internet, de los móviles, porque cada vez más, yo aún no tanto, pero hay gente que ya lo empieza a saber, pues que enseguida cogen y le hablan a GPT, a la IA que sea, y le resuelve cosas, ¿no? Y le da la información, ¿no? Entonces ahí
me venía la idea, ¿no? de cómo la formación está muerta, ¿no? O sea, creo que está muerta desde el punto de vista que hemos tenido hasta hace poco, en parte, ¿no? Aunque en realidad creo que vuelve a los orígenes, ¿no? O sea, al final, o al origen o a lo más esencial de aprender, ¿no? ¿Cuál es ¿cómo aprendes algo? Vale, muchas veces por necesidad, te toca ir al colegio, pues te comes ir al colegio y tienes que aprender, pues tienes que aprobar, o tienes que ir a la universidad, pues tienes que aprobar, ¿no? Pero en realidad la mejor forma de aprender es por curiosidad, ¿no? Cuando tú aprendes algo porque tienes curiosidad, porque investigas y tienes esa curiosidad natural, lo absorbes muy bien, ¿no? Y lo aprendes mucho más rápido que cuando tienes que aprender de forma forzada, ¿no? Y entonces ahí es donde me venía la idea de que puede que volvamos a lo mismo, a la esencia, ¿no? A lo que debería ser el aprendizaje por curiosidad. Y por qué creo, o me da la sensación, que la formación actual, tal y como está planteada, va a cambiar el medio. O sea, la formación va a seguir siendo formación y va a seguir siendo necesaria, pero como dice Boro, como cambia el medio, está cambiando el mensaje y por lo tanto cambia todo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que tú hasta ahora, hasta hoy mismo, pues querías aprender algo, pues tienes dos opciones. O sea, te compras libros, te metes en YouTube, te buscas tú la castaña y aprendes tú pues por tu cuenta, o buscas a alguien que sea un referente, que sepa de eso y le pagas el curso de turno, que seguro que lo tiene, pues ya está, haces el curso, bien sea online, bien sea presencial. Pero al final, claro, todo el contenido del curso, de cualquier cosa, casi, diríamos, el 90% o el 80%, o sea, lo magro de ese curso, quiero decir, si hablamos ahora de, por ejemplo, una cosa que nosotros hemos estado vendiendo, opciones, pues lo que hay que explicar de las opciones es lo mismo, lo explique yo, lo explique otra persona, ¿no? Lo que luego puede haber un poco más diferencial es esa experiencia del formador que pueda aportar, ¿no? Pero esa gran parte importante es igual o debe ser igual a todos, ¿no? Uno la explicará mejor, otro peor, pero el contenido es el mismo. Y aquí es donde entra el cambio, ¿no? Y donde entra la curiosidad. Al final, ¿por qué creo que eso también va a cambiar? O hacia dónde creo que va a ir. Porque tú le vas a hablar, o sea, oye, dime qué es esto, ¿no? Y te lo va contestando. Y además, si habéis interactuado con GPT, tú le hablas y te dice, ¿quieres que te diga además esto? ¿Quieres que te amplíe esta información? O sea, va generando una curiosidad, ¿no? O sea, desde el punto de vista pensemos que queremos aprender de una cosa, ¿no? Y tú le vas hablando y te va diciendo. Y hay una retroalimentación, ¿no? Que es casi como, yo creo que la función o los orígenes, ¿no? Las academias y esta gente, los griegos, ¿no? Que eran, por lo que cuentan o por lo que nos han contado en la historia, que también siempre a veces se puede poner en duda, no era un tío ahí leyendo, sino era más bien debate, ¿no? Observación, ¿no? El profesor les plantea cuestiones a los alumnos responden, ¿no? Y ahí hay un flujo, un intercambio de opiniones, debates, de razonamientos que llevan al conocimiento, ¿no? Y eso es lo que se está replicando, se va a empezar a replicar con las inteligencias artificiales, porque el contenido ya está, o sea, el contenido de prácticamente cualquier cosa que se te pueda ocurrir, oye, ¿cómo tengo que hacer una tortilla de patata, no? ¿Cómo es una esferificación de Ferran Adrià? Pues claro, hasta ahora tendrías que buscarte el libro, el vídeo donde te explican la esferificación o el curso de esferificaciones, pero ahora tú le vas a ir preguntando y la propia curiosidad te va a ir llevando a indagar más, aparte que el propio GPT o Grok o quien sea te vaya picando un poquito, ¿no? Y en base a esa curiosidad tú vas a ir aprendiendo, por lo tanto, y casi un poco sin esfuerzo, ¿no? Como un entretenimiento fluido sin querer, ¿no? Quiero aprender de esto y tal. Es verdad que a lo mejor podrás llevar un guión para ir anotando o te irá autogenerando un guión. Quizás el negocio está en vender el guión. Oye, mira, esto es lo que tienes que preguntarle, esta serie de cosas, esta es la línea, ¿no? La estructura del curso. Y esto habla con GPT y que te lo vaya explicando, y esto es lo que tienes que aprender. Y ya está. A partir de ahí, ¿qué viene? Pues lo que decía, ¿no? Al final se mantendrán, creo que los buenos profesores, o sea, aquellos que sean capaces de, vale, me vienes con un conocimiento, pero yo ahora te lo voy a acabar de pulir en base a mi experiencia, ¿no? Voy a generarte dudas, voy a generarte debate. Vamos a hacer un debate que enriquezca, que haga crecer tu aprendizaje en base también a mi experiencia, que tú vas a aprender de compartir mi experiencia, ¿no? Y ahí es donde está el cambio, ¿no? O sea, cambia el medio y cambia el mensaje, ¿no? Que es lo que decía Boro. Y hacia ahí creo que es hacia donde va a ir la formación. La tienes ya.
cualquier curso lo tienes, está en GPT. Le hablas y probablemente ya con la IA le podrás decir, hazme un vídeo, ponme, píntamelo, ¿no? O sea, ilústrame lo que me estás contando, pero te lo puede ir contando, tú puedes ir hablando como una conversación por teléfono y te va contando, pues esto es esto, mira, te voy a poner un vídeo, te lo voy a ejemplificar con una gráfica, lo ves, tal. Te está generando el curso sobre la marcha, siempre que tú tengas el guión y eso, una estructura del curso, de lo que debes de aprender, pero que eso está también disponible, o sea, le puedes decir, dime, pues eso, un curso de esferificaciones, cómo tiene que ser, está la estructura, vale, oye, mira, y además incluso, cuéntame este punto, ahora este, ¿no? El salto, ¿no? Y la diferencia va a estar en que sea buen profesor, ¿no? El que sea buen profesor sí que, una vez tengas toda la teoría absorbida, ahí sí que pagarás por esa, creo, por esa presencialidad, por ese trato humano y porque ese profesor, que casi acabe siendo más una especie de mentor, te potencie. Más que explicarte las cosas, lo que te haga es razonar, darle una vuelta y ir más allá. Y hacia ahí creo que es hacia donde se seguirán vendiendo cursos, se seguirá intentando vender cursos, pero ya lo notas, ¿no? Es cuestión de tiempo que la gente diga, pues ¿para qué voy a pagar por un curso? ¿Para qué voy a, salvo que me lo exijan, cuando este trasto incluso me puede resolver las dudas sobre la marcha? O sea, no necesito aprender el curso, puedo ir aprendiendo durante el tiempo según vaya en mi trabajo o donde sea haciendo cosas, le iré preguntando, ¿no? Como una especie de mentor en el momento. ¿Y esto por qué es así? Pues mira, esto es así porque tal. Y ahora estoy haciendo esto, ¿por qué esto es de esta manera? Pues tienes que hacerlo así. Y como un mentor, como una especie de mentor, un asistente, ¿no? Al final, por eso la idea de los personal assistant, ¿no? Que vamos a tener o que ya empezamos a tener, que son todas estas tecnologías IA. Pues más gente a la puta calle, como digo en los FinPix, que es una sección, pues más profesores a la puta calle. Quedarán los mejores, sin duda. Pasadlo bien.